Edward acaba de terminar su nueva casa. El plano de planta interior se muestra a continuación. Edward quiere dar un recorrido por su nuevo hogar a un amigo. Es posible que atraviese cada puerta exactamente una vez. Si es así, ¿en qué habitaciones deben comenzar y terminar el recorrido? Explique. Para comenzar, podemos representar el diseño de la casa o el plano del piso usando un gráfico. Cada habitación es un vértice y cada puerta que conecta las habitaciones adyacentes sería un borde. Si el grafo tiene un camino Euler, es posible caminar por cada puerta una vez y exactamente una vez. Recordar que un camino Euler mientras caminan a través de un grafo que usa cada arista exactamente una vez y una gráfica tiene una trayectoria Euler si, y solo si hay como máximo dos vértices con un grado. El siguiente paso es hacer una gráfica que representa el plano de planta o el diseño de la casa. Primero colocamos un vértice en cada habitación. Y luego conectamos los vértices si las habitaciones son adyacentes, y compartimos una puerta que nos da estos como bordes del gráfico. Para el siguiente paso que necesitamos determinar si hay una ruta Euler, comprobemos los grados de los vértices. El vértice A tiene grado 3 porque 3 bordes emanan del vértice A. El vértice B tiene el grado 4 porque 4 bordes emanan del vértice B. El vértice C tiene el grado 2, el vértice D tiene el grado 2. El vértice E tiene el grado 3, el vértice F tiene el grado 4 y el vértice G tiene grado 2. Hay 7 vértices, 5 de los cuales tienen un grado par, 2 de los cuales tienen un grado impar. Observe cómo esto no cumple con el requisito de ningún otro camino. De nuevo, un grafo tiene una trayectoria Euler si, y solo si hay como máximo dos vértices con grados impares y tenemos exactamente dos vértices con grado impar. Así que de nuevo hay un camino Euler, ya que hay como máximo dos vértices con grados impares. Esto indica que es posible caminar por cada puerta exactamente una vez, pero Edward debe comenzar en A y terminar en E o empezar en E y terminar en A, ya que esos vértices tienen un grado extraño. Así que antes de ir mostremos una posible ruta Euler, o un posible recorrido por la casa en el que el paseo pasa por cada puerta exactamente una vez. Supongamos que el recorrido comienza en la sala o en el vértice A, y termina en la habitación E o en el vértice. Recuerda que debe comenzar y terminar en las habitaciones que tienen un grado extraño. Aquí hay una posible ruta o un recorrido posible. Esta es solo una de las muchas rutas Euler del grafo, pero cada una de las otras rutas tiene que comenzar en A, y terminar en E o comenzar en E y terminar en A. Espero que esto te haya resultado útil.